El día de ayer veíamos el tema de amenorrea, en la cual definitivamente no veíamos menstruación. Hoy día vamos a ver lo contrario. Hoy día veremos lo que es los sangrados en ginecología. Anteriormente, probablemente ustedes se hayan visto en la revisión bibliográfica que han hecho antes de la clase, esto estaba tipificado como hemorragia uterina anormal y se divide en disfuncional. En esta oportunidad vamos a encontrar un nuevo concepto que ya ha sido aprobado por la FIGO, ¿no? Y que desde el 2015 más o menos ya está vigente para emplear una nueva nomenclatura en este tópico establecido por la FIGO. El término básico se llama SUA y posiblemente van a poderlo ver. Como les decía anteriormente, a lo largo de la historia de la medicina, hubo una serie de terminologías que a criterio de los expertos estaba mal definida para describir los síntomas y los signos de la etiología de la hemorragia del sangrado uterino anormal. Esa nomenclatura aparece como AUB. Sobre la base de esta nomenclatura es que el 2005 en Washington la FIGO convocó a un grupo de expertos para poder desarrollar y revisar los conceptos sobre hemorragia en una mujer en edad reproductiva. El 2012 ya comenzó a salir los primeros resultados dentro de este comité que se denominó de trastornos menstruales de la mujer y que fue aprobada por la FIGO el 2015 y desde ahí se comienza a utilizar el nuevo concepto. Como decía, el 2015 en Vancouver, la reunión de expertos concluyó que el primer concepto que tenía que tener bien definido para hablar un solo idioma era decir qué es una menstruación normal. Ellos establecieron que una menstruación normal bajo 4 ítems: la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. Y establecieron que la frecuencia de la menstruación estaba entre los 24 a 38 días. Una regularidad y una variación entre igual o menor de 7 a 9 días. No más de 7 a 9 días de diferencia entre los ciclos más cortos y más largos. Los ciclos más cortos serán 24 y los más largos 38. Y que tenía que tener una duración estándar, que era igual o menor a 8 días. ¿No? Y esa duración está relacionado al sangrado en un solo periodo menstrual. Va a encontrar que el volumen a veces era 100 para algunos autores, para unos textos, y conclusión o igual a 80 mililitros de pérdida de sangre por vía vaginal. Como le digo, pueden encontrar, probablemente, si yo mal no recuerdo, el libro de Novak de ginecología habla de 35 días, ¿no? Para efectos probablemente de alguna prueba, tengan en cuenta eso, que yo creo que debe ser valorado. Pero esto es lo que yo, en la revisión que se ha hecho, esto es lo que establece actualmente la FIGO.
Y luego dijeron, el sangrado uterino anormal, ¿qué cosa es? Un término general utilizado para describir cualquier variación sintomática de la menstruación normal, en las cuales las 4 variables antes descritas pueden tener alteración. La frecuencia, la regularidad, la duración o el volumen. Y también incluye como sangrado anormal el sangrado intermenstrual. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier alteración del sangrado uterino en cuanto a esas 4 premisas puede ser catalogado desde el punto de vista clínico como un sangrado uterino anormal. Pues luego dijeron, oiga, pero existen sangrados uterinos anormales agudos que pueden poner en riesgo la vida de un paciente. Y también hay personas que acuden y son vistas con un sangrado uterino anormal que ya se ha hecho crónico para ellos y que recién acuden. Entonces concluyeron que había un sangrado uterino anormal agudo que se produce en un episodio, que es un episodio en una mujer reproductiva que no está embarazada, pero que es una cantidad suficiente que requiere una intervención inmediata para evitar una mayor pérdida y pueda una paciente descompensarse. Cuando estén en la vida hospitalaria probablemente van a tener casos de hemorragia de sangrado uterino anormal que puede peligrar su vida. Entonces, ahí tiene que actuar uno inmediatamente. Y el otro es el sangrado uterino anormal crónico, que es anormal en frecuencia, en su regularidad, duración y su volumen. Y generalmente ha estado durante los 6 últimos meses, pero que son damas que repiten este proceso. La idea es 6 meses en la cual existe alteración tanto en la frecuencia, en la regularidad, en la duración y en el volumen. Siguieron analizando más cosas. Dijeron, bueno, la frecuencia. Tiene que ser episodios entre cada 24 o 38 días. Los periodos comienzan a tener más frecuencia antes de los 24 días, se van a clasificar como pacientes con sangrado uterino frecuente. Hay damas que hacen ciclos cortos y que sangran antes de las 24 semanas. Se llama sangrado uterino frecuente. Antes era lo que podía ser la polimenorrea. Esos términos de polimenorrea, oligomenorrea, menometrorragia y una serie de términos semiológicos que existían ya no se utilizan en la actualidad. Si comienza también con una frecuencia cada 38 días, en teoría es poco frecuente. Era lo que antes llamaban oligomenorrea. La diferencia es que este trastorno es cada 3 meses. Entonces, si una paciente tiene un sangrado de ese tipo y se produce estas manifestaciones, son catalogados ahora como sangrado uterino infrecuente. Y ya no hablamos de oligomenorrea. Y la regularidad. Cuando un irregular es menor de 24 o mayor de 38 días, serán ciclos largos o ciclos muy cortos. Tomen nota de esto porque vamos a tener que, yo también he cambiado, porque antes hablábamos más de esas otras terminologías. Oligomenorrea, menometrorragia, polimetrorragia, y una serie de conceptos que no eran, según la FIGO, eran muy vacíos. Tenemos que cambiar de hoy en adelante. Y dijeron también, ¿cómo especificamos la duración? La duración de los periodos menstruales de una mujer es consistentemente superior a 8 días, se puede hablar de otro concepto, sangrado menstrual prolongado. O sea, si en una historia ustedes encuentran que una paciente pasa de los 8 días de sangrado, lo denominarán
sangrado menstrual prolongado. Y ese volumen tiene que ser mayor de 80 mililitros. Hemos dicho que un sangrado normal puede ser igual o menor a 80 mililitros. Pero si pasa los 80 mililitros, ya es un término que implica que es un sangrado irregular. Desde el punto de vista de duración. Y fueron así corrigiendo más términos. El sangrado intermenstrual. Nos hemos puesto acá SUA, que es en castellano, porque el B es bleeding, que significa sangrado. También pueden emplear el término SUA, ¿no? Cuando el sangrado uterino ocurre entre menstruaciones cíclicas bien definidas, el sangrado no relacionado con el endometrio es común y generalmente se asocia a lesiones focales. Una dama menstruada, digamos, cada 28 días y se produce un sangrado a mitad de ciclo. Esto se denomina sangrado intermenstrual. Cuando el sangrado intermenstrual cíclico promedio se produce a principios del ciclo, de la fase folicular o tardía, presenta típicamente como sangrado muy ligero para 1 o más días. Resumimos. El sangrado intermenstrual cíclico del ciclo medio es cuando el proceso tiene menstruaciones regulares, muy regulares una dama. Y esto se produce en ese tipo de damas que tienen un sangrado menstrual. Repite siempre, siempre. El premenstrual cíclico o sangrado intermenstrual o postmenstrual es un sangrado uterino anormal cíclico porque previsible probablemente se produce ya sea al principio del ciclo tardía. Son aquellas que siguen manchando la toallita posterior al sangrado. De ser una sangre viva pasa a ser una sangre medio oscura. Es un sangrado muy ligeramente y que está dentro de una estructura que no es grave. El sangrado intermenstrual se denomina acíclico. Este sangrado se asocia generalmente a lesiones benignas como problemas del cuello uterino. Crónicas, a veces hay pólipos en el cuello. Algunas veces podemos encontrar hasta miomas en el cuello uterino, que originan un sangrado intermenstrual acíclico. Ya no es un sangrado menstrual como los anteriores entidades que son cíclicos. Muy bien. Bueno, estamos tratando. A veces tenemos llamadas porque no se escucha o ya que estaban llamando de la universidad para corregir algunas cosas. Por el momento creo que todo está bien y se escucha y hicieron comprendido, doctor Donaire, si está bien el volumen y se escucha bien, doctor. Quizá aumentar un poquito el volumen. Aumentar un poquito el volumen. Sí, en su computadora. ¿Ya? Ya. Hemos llevado al 100%. Muy bien. Basado en estos hallazgos y estas definiciones, la FIGO, aprobado por grupo de expertos, estableció una nueva clasificación que es aquella que va a regir, creo, para ustedes hasta que cambien estas normas y ya tiene una vigencia de más de 5 años. Entonces, estableció una clasificación que la denominaron Palm Coin, ¿no? Para, digamos, sistematizar
el análisis para los diagnósticos asociados a hemorragia, a sangrado uterino anormal. Yo siempre me confundo, ¿no? Y dijeron, bueno, cuando existe, antes hablábamos de orgánicas, disfuncionales, funcionales y otras que estaban asociadas con no patología orgánica ginecológica, sino con otras patologías externas, digamos. Entonces agarraron y centraron. Dijeron, bueno, si existe algún problema que es estructural, porque ese es el término que emplearon, que sea estructural, hay que pensar inmediatamente según esta nomenclatura, porque antes había Atiliev y otras nomenclaturas que te ayudaban a establecer el diagnóstico. Ahora no. PAN quiere decir, en primer lugar, hay que pensar en pólipo, pensar en adenomiosis, hay que pensar en leiomiomas y que exista algún proceso neoplásico endouterino. No. Son las que tienen estructura. Pero habrán otras cosas más, como por ejemplo, las que están al margen derecho. Bueno, los leiomiomas ya hablaremos después, para luego pasar, hablaremos porque existen diferentes tipos, son cosas que también establecieron una clasificación. Es interesante porque es una de las patologías más frecuentes en ginecología y como causa de sangrado uterino anormal. Pues bien, dijeron, pero existen entidades que causan sangrado. Y dentro de eso están las coagulopatías. Están lo que veíamos ayer y que es interesante porque también producen amenorrea, las disfunciones ovulatorias, los trastornos endometriales que no tienen problemas de carácter maligno, las iatrogénicas, y encontraron algo más, las no clasificadas, pero que ahora tienen evidencia, ¿no? Evidencia de que son causas de sangrado. Esta es la clasificación Cohen y esta es la que ustedes van a tener que grabarlos mentalmente y experimentarlos en la práctica cuando estén en su internado. ¿Por qué? Porque van a estar en la emergencia y puede venir, como vamos a ver más adelante, un sangrado abundante que puede producir una disfunción, ¿no? En la persona. Pero va a haber otras que van a requerir estudio y que les va a dar tiempo de estudiarlos a mayor profundidad, ¿no? Y analizarlos con una historia clínica mucho más profunda. Todas estas entidades pueden causar en algún momento una hemorragia de magnitud significativa que trastorne su hemostasia. Muy bien. Seguiremos viendo. Esto, según los expertos, facilitaría los sistemas de subclasificación respecto a las terminologías anteriores. Y la FIGO advirtió que los diagnósticos frecuentemente incluidos en el término anterior de hemorragia uterina disfuncional podían clasificarse en tres títulos definibles. Antes nosotros hablábamos de hemorragia uterina disfuncional. Ahora ya no podemos hablar de eso, sino tenemos que hablar aquellas que investigábamos, como el eje hipotálamo, hipoficiario, y, y teníamos que ver las pruebas que hicimos en la clase del día anterior, ya pueden estar ubicadas en la clasificación de Cohen, parte de Cohen. Entonces dijeron, son tres títulos, vamos a definir esos tres títulos que crearon tanto problema. Dijeron, ¿existen trastornos sistémicos de la hemostasia? Sí. Eso se va a ver coagulopatías. Hay pacientes que ustedes van a encontrar en nuestra hospitalización que entran porque el médico consideró que requiere estudio rápido porque hay pacientes que pueden estar paralizados, cardiópatas, una serie de pacientes que pueden ingresar y que están con hemorragia uterina normal, hepatías, nefropatías, pueden ingresar porque existe un trastorno de la coagulación.
Pero se estudia y ahí se ve la causa que está originando una coagulopatía. Y después dijeron, los trastornos ovulatorios que vimos ayer, estos generalmente reflejan relaciones disfuncionales del eje hipotálamo hipoficiario ovárico y que típicamente tienen como característica ser irregulares del sangrado uterino. No se olviden que estos también pueden originar amenorrea, dependiendo del nivel regional o topográfico donde está la alteración. Y después dijeron, esos otros tópicos que pertenecían a la hemorragia uterina disfuncional son trastornos primarios de origen endometrial. Son causados principalmente por mecanismos moleculares y celulares responsables de la regulación del volumen de la sangre perdida durante la menstruación. Pueden ustedes ver prostaglandinas, puede haber anticuerpos endometriales, puede haber un sinnúmero de entidades que pueden originar ese trastorno y que requieren de estudios más profundos y más, digamos, intensos. Por ejemplo, también puede haber procesos infecciosos endometriales activos. La clamidia es uno de ellos lo que produce trastorno. Existen focos de lo que antes llamábamos infecciones localizadas endometriales que originan una descamación irregular del endometrio. Y al haber esta descamación irregular del endometrio, esta dama sangra, viene el otro episodio de crecimiento endometrial, sangra, otra vez para. Eso es lo que estaba dentro de la clasificación de los problemas psíquicos. Y bueno, dijeron, ya solucionamos el problema de los trastornos de coagulopatías, ocupándolos en ese grupo de 3 entidades que hay que pensarlo. Cuando tengan ustedes un problema, es palcoin, y dicen, bueno, no encuentro algo estructural, no encuentro esto, entonces voy a ir a buscar definitivamente si es un problema de coagulopatía. Y recuerdo otra vez, la porfiria, por ejemplo, también da, ¿no? Y voy a trastorno de coagulación y busco la entidad que está original. ¿Qué es lo más frecuente que vemos como problemas estructurales que corresponden a la mnemotécnica PAL, la nomenclatura PAL? Los pólipos. Son pequeños tumores que también pueden crecer un poco más allá. Son tumores epiteliales localizados que están dentro de la cavidad endometrial o en el canal cervical. La FIGO también tipificó los pólipos como presentes o ausentes según estén definidos por una técnica que se llama histerosonografía, en la cual se hace una ecografía instalando líquido, generalmente suelo salino, para poder ver el pólipo. Muchas veces este pólipo está recién, digamos, creciendo, ¿no? Y si está creciendo recién, quiere decir que existe algún problema pequeño, pero que es el causante de la hemorragia, y a través de una histerosonografía nos permite ver, ¿no? Siempre eso se emplea, y acá vemos unas láminas, ¿no? Unas láminas que podemos ver. Acá vemos los pólipos, acá vemos los pólipos, esto sí lo han hecho con hidrosono, acá no aparece, pero sí vemos una pequeña elevamiento, digamos, de la capa endometrial. Vimos la adenomiosis. Es una entidad que hay que buscarla, hay que encontrarla, ¿no? ¿Y qué cosa es la adenomiosis? Es la presencia de tejido endometrial dentro del estroma. Imagínense ustedes que tienen una palta,
Voy a tenerlo yo acá. Voy a pedir que me lo traigan para que veamos la clasificación de los miomas. Un minuto, por favor. Bueno, mil disculpas, pensé que había una falta, pero vamos a tratar de imaginarnos, como estamos todo virtual, vamos a tratar de imaginarnos una palta. Tiene una punta y eso vendría a ser el útero. Vamos a seccionar la palta por la mitad y de hecho va a aparecer la semilla. Sacamos la semilla. Al sacar la semilla, muchas veces se queda como una cascarita pegada al hueco, que es donde estaba la semilla. Entonces podemos ver tres cosas en esa palta. Eso que se queda pegado en la cavidad de la palta es lo que podemos llamarlo endometrio. Podemos sacar y descascarar. La parte carnosa, que es la que comemos de la palta, es el miometrio, la estructura muscular. Y la cáscara de la palta vendría a ser la serosa del útero. Entonces, la adenomiosis generalmente está dentro del cuerpo, la parte de la palta que uno come, ¿no? Y ahí existe tejido endometrial. Es difícil y, bueno, generalmente son hallazgos. La ecografía no tiene la sensibilidad y la especificidad tan enorme para poder precisar una adenomiosis. Sin embargo, la resonancia magnética parecería ser que nos da mayores indicadores. Más lo que hemos visto nosotros es que es el resultado anatomopatológico. Ya se tiene la pieza o el supuesto tumor, mioma, que a veces se confunde con ellos, es que se puede diagnosticar la adenomiosis. Es una entidad que está asociada a hemorragia y que hay que pensarlo cuando uno hace la disquisición de grado uterino normal. La entidad más frecuente son los leiomiomas. Se denominan miomas, fibromas uterinos. Generalmente, son neoplasias benignas de músculo liso. Sin embargo, pueden tener degeneraciones malignas. Figuran en la creación de Cohen, que son los sarcomas, que pueden degenerar un sarcoma y que tienen diferentes tipos de degeneraciones desde el punto de vista anatomopatológico. Bueno, entonces la FIGO, como es tan frecuente, ha creado una jerarquía de sistemas de clasificación de miomas primarios, secundarios, terciarios. Y dijeron, bueno, la clasificación primaria solamente va a ser la presencia o ausencia de uno o más miomas. No interesa su ubicación, pero tiene mioma. Y puede ser de un tamaño pequeño, un tamaño grande, pero es la categoría primaria. En el sistema secundario para los miomas, el médico debe distinguir los miomas que lindan con el endometrio o que distorsionan ya la cavidad uterina. Es lo que les decía respecto a la palta. Para mi mala suerte, parece que se la comieron todo en casa, pero ya no está. Y que altera la cavidad endometrial, la parte interna de la cavidad. Vamos a ver en una diapositiva después, que alteran, ¿no? Son aquellos que son llamados submucosos y que son aquellos que más sangran. Y los leiomiomas localizados en otros sitios. Pueden ser subserosos. El sistema de clasificación terciario es una categorización que todos los tipos de miomas, según su relación con el endometrio o con la serosa,
No se olviden, la cáscara de la palta es la serosa. Si acá existe alteración, esos son de tipo 3. El endometrio está acá. Si acá existe alteración, serán terciarios, ¿no? Y una categoría más que se puede prolongar es el cuello, la puntita de la palta. No todas las paltas tienen punta, pero una de ellas sí. Las puntas pueden estar también localizadas dentro del cuello uterino. O muchas veces, estos que están en el cuello se sueltan porque tienen un pedículo del cual se sueltan, un pedículo. Entonces, ese pedículo se llama parásito. Nosotros antes le llamamos leomioma abortivus. Y es curioso porque, por ejemplo, un pólipo, un leiomioma, como vamos a ver más adelante, puede también tener pedículo dentro de la cavidad uterina al fondo y cuando se sale de su lecho, sale del lecho endometrial, viene con hemorragia y puede hacer simular dolores de parto. Salen, dilatan el cuello uterino y aparecen a través del orificio cervical y son pacientes que tienen mucho dolor y una vez que sale, como si fuera un parto, queda colgado. Ahora ya no lo llamaremos pediculados, sino parasitarios, según, y estudian dentro de la clasificación terciaria. Muy bien. Esto es lo que le decía. Yo siempre trato de explicar, el útero viene hasta acá. Entonces, existen miomas submucosos, este es un submucoso típico, tipo pediculado, adentro de la cavidad de la palta, por decir, acá, el endometrio, todo este borde es el endometrio, del cuello del útero, esta es la vagina. Otros miomas se ubicarán en el músculo mismo, la zona de la que uno consume la palta, la que come la palta, ¿no? Después vienen los que están fuera de la cápsula, se llaman subserosos, o que han alterado esta cápsula, que es la cáscara de la palta que viene así y que puede estar así. Y por último, hay con pedículo. Están en la serosa y salen como una especie de un chichón que se cuelga por fuera de la serosa de la palta. Entonces, para clasificar más y mejor los miomas, que es la patología más frecuente, como le decía, el sistema Parcoin hizo una subclasificación sistemática de los leumiomas. Entonces dijeron, vamos a clasificar de acuerdo a su ubicación, que es lo que le decíamos. Vamos a imaginarnos, acá sí está mejor, como si el útero fuera una palta, hasta acá el cuello uterino, entonces acá es el istmo, y esta línea que está acá es el endometrio. Y dijeron, pues, los submucosos serán serán de clasificación 0 si están totalmente intracavitarios, dentro de la cavidad endometrial, o la cavidad uterina, perdón. Y tienen su pedículo. Serán 0. Serán 1 cuando está menor del 50% intramural. Esta parte carnosa de la palta es intramural. Será 2 cuando más o menos comparte el 50% en la cavidad uterina y otro en la mural. Será 3 cuando discretamente, si viéramos, acá a veces se confunden los pólipos que no son tan evidentes, cuando alteran discretamente la línea endometrial. Un mioma que es número 3, está con el número 3, alterará
el endometrio. Y después ya vino la clasificación 4, que es intramular. Esto es uno que a veces uno lo palpa. El útero le encuentra que está totalmente normal. No existe ninguna alteración que brinda hacia la serosa, tampoco hacia el endometrio, y generalmente son asintomáticos. No dan hemorragia, ¿no? Después viene el 5, que es subseroso. Es un seroso que levemente está levantando, digamos, la cáscara de la palta, levemente, y altera en un 50% o igual al 50%. Hay otros subserosos que alteran mucho más y que estos por ejemplo, son palpables al tacto. Cuando ustedes examinan, van a encontrar que la palta tiene como una protusión, y que altera la anatomía del útero. Son los mismos. Estos pueden crecer y deformar y alterar toda la anatomía normal del útero. Después se fueron, este es el 6. El 7 son aquellos que tienen un pedículo y que, digamos, se cuelgan sobre la serosa. En este caso, un poco hacer su analogía como si fuera la cáscara de la palta de la cual se cuelga, ¿no? Y otro, definitivamente, que siempre hay, no específico, que está fuera del cuerpo uterino. Por eso le llaman una no específica, que está, por ejemplo, a nivel del cuello uterino, pasando el istmo, la unión cérvico-cuerpo, ¿no? Estos a veces cuando uno examina ve que hay un cuello que está alterado en su epitelio y se puede palpar. Después dijeron, oiga, ¿y qué hacemos si es un tumor que está creciendo en un sentido hacia la serosa y hacia el endometrio? Dijeron, bueno, eso va a ser 2 y 5. ¿Por qué? Porque el 2 está alterando la calidad endometrial y el 5 también está alterando la serosa. Y dijeron, bueno, eso será clasificado ahora como, ¿no? Muy bien. Esperamos que haya salido bien la explicación. Dice que yo tenía la palta acá, pero creo que se los consumieron en casa. Bueno. Y después se fueron al otro lado de la clasificación de Parkman. ¿Vieron? La hiperplasia endometrial con atipia citológica y carcinoma. Acá vienen los sarcomas del estroma endometrial, que son neoplasias malignas. Son neoplasias del endometrio que generalmente se diagnostican como estroma endometrial transcervical. Es decir, puede ser con una biopsia dirigida o una histeroscopía. Después ya hablamos anteriormente de las coagulopatías. Existe un universo que puede ser también de carácter, entre comillas, iatrogénico, porque están empleando por alguna razón una paciente, o pueden ser entidades que sean crónicas. Les he dicho hepatopatías, algunos casos se hablan de los trastornos de eritematoso, insuficiencias renales crónicas, son aquellas que pueden causar hemorragia. Esto viene en el capítulo de que nosotros decíamos antes, disfuncionales. De hecho, cuando se produce esto, lo traducimos al Palcoin, definitivamente son disfunciones ovulatorias que ocurren cuando una mujer no está ovulando. Hay ausencia de ovulación. Por lo tanto, tiene que haber algún factor ovárico o hipofisiario que está alterando. No es frecuente. Y esto generalmente se da cuando ya una dama va en edad avanzada, ¿no? Y experimenta también que los cuerpos lúteos rápidamente desaparecen y rápidamente se atrofian.
¿Hay causas endometriales típicas que no sean malignas? Sí, son las que están al lado derecho de la clasificación de Park-Cohen. Son con mujeres menstruaciones predecibles y cíclicas que sugieren que sí tienen una ovulación. Muy a menudo, dicho sangrado es un trastorno primario del endometrio. Ya les he hablado que existen receptores alfa, beta, adrenérgicos dentro también de la cavidad uterina y también las prostaglandinas. Y después entra una categoría de causas iatrogénicas. Por ejemplo, hay dispositivos médicos, principalmente los dispositivos endocrinarios que pueden causar hemorragia, ¿no? O aquellos que tienen asociados terapia farmacéutica, ¿no? No solamente sirven para parar la hemorragia, sino que definitivamente pueden originar hemorragia. Hay esteroides ganoidales como estrógeno, progesterona y andrógenos. Las terapias relacionadas con esteroides gonadales o análogos de hormonas liberadoras de gonotrofina, inhibidores de aromatasa, moduladores selectivos del receptor de estrógeno, moduladores selectivos del receptor de progesterona, pueden originar también hemorragia. Claro, los anticoagulantes, los agentes sistémicos que contribuyen al trastorno de la ovulación, por ejemplo, aquellos que intervienen en el metabolismo de la dopamina o causan hiperlactinemia. No necesariamente nos va a llevar a una amenorrea, sino estos trastornos pueden originar sangrado uterino de acuerdo a la nueva clasificación. Y hemos hablado nuevamente de los dispositivos intrauterinos. Cuando hicimos la revisión para esta clase, nos gustó mucho encontrar los no clasificados, porque muchas veces uno estudia con histología, con tomografía, con resonancia, y a veces no es fácil encontrar la causa. Y la FIGO, para mí, con un buen criterio, ha hablado de una clasificación que no existe ahora, que existe ahora algunas, y otras que van a venir, aquellos casos que se van descubriendo como causas de hemorragia uterina, de sangrado uterino anormal, pueden presentarse. A manera de comentario, por ejemplo, nosotros hemos visto en nuestra vida un solo caso de un ismocele uterino. Es un crecimiento generalmente que se produce por reacción a cuerpo extraño dentro del segmento donde se hace la tomía para hacer la cesárea. Era una paciente que venía constantemente. Me acuerdo que eso conversamos con el doctor de la maternidad, porque era una paciente de la maternidad que nos llamó la atención y era muy interesante este caso, ¿no? Que había sangrado, fue vista en un nosocomio, y después llegó a nuestro hospital. Y ya a través de una histeroscopía, nosotros pudimos determinar que había una alteración a nivel del segmento uterino donde está la cesárea y era como si hubiese crecido un cuerpo extraño, como si fuera este moco de pavo que tiene acá dentro del pico del pavo, y se veía que era muy sangrante. Cada menstruación que había seguía sangrando porque posiblemente arrastraba la sangre de una menstruación normal y era un caso que pasaba los 38 días y seguía sangrando. Optamos, porque no hemos visto tratamiento de esto en la revisión que hicimos, cauterizamos y desapareció. Pero hemos visto un caso de cerca de 35 años, ¿no? No hemos visto nunca un caso, por ejemplo, de malformaciones arteriovenosas, causa de hemorragia de sangrado uterino anormal. Son los datos que van saliendo y la fundamentación de los trabajos bibliográficos que van saliendo. Probablemente algunos de ustedes, a lo mejor con el tiempo, descubre aquel que hacer ginecobstetra, descubre nuevas entidades nosológicas que pueden entrar al grupo no clasificado del sangrado uterino y que van a ser de difíciles diagnósticos.
Después sacaron un enfoque de cómo pensar, cuando un enfoque de un problema de hemorragia de sangrado uterino normal. Y esto es más o menos un cuadro que yo planteo cuando estemos en emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cuadro dice una evaluación inicial. Entonces, vamos a tener, cuando llega una paciente sangrando, vas a tener, oiga, ¿está sangrando del útero? ¿Será que está sangrando del útero o no está sangrando del útero? Entonces, para eso tengo que hacer un examen clínico rápido y básico. Voy y examino y definitivamente veo que existe pues, un mioma, que existe un mioma abortivo, entonces concluyo que es un útero que de ahí está sangrando. O encuentro una lesión significativa de un cáncer, de un pólipo sangrante, cualquiera de ellos, evidencia estructural, es posible que de ahí sea la causa del sangrado. Independientemente puede tener también un problema de coagulopatía. Y pueden juntarse en algún momento lo estructural o lo funcional. Por eso es que hay otro capítulo que dice, bueno, hay esto, pero ¿existirá algún problema más en ovario? ¿Existirá algún otro problema en trompa de falopio? ¿Existirá en cervix, vagina, vulva? ¿O nos hemos confundido con un problema urinario o gastrointestinal? Entonces, en ese momento hay que evaluar bien. Si yo no encuentro que es uterino, definitivamente tengo que entrar en este universo. Y estaremos aplicando acá qué cosa puede ser según la clasificación de PowerPoint. Pero también, por la edad, puede llegar una paciente, en este segundo ítem, que está sangrando, pero que por edad, porque uno lo primero que hace al hacer la historia clínica es preguntar qué edad tiene, puede ser que sea un sangrado premenopáusico o posmenopáusico, frecuente en las emergencias, ¿no? Si establecemos que es una paciente en estado perimenopáusico y existe sintomatología aparte de compatible con un estado climatérico, pues tenemos que concluir probablemente que sea un de trastorno premenopáusico. Pero cuando ya encontramos un proceso postmenopáusico, hay que parar la oreja. Y hay que estructurar que puede ser algún problema endometrial que esté causando ese trastorno, o neoplásico o de otros trastornos que hemos visto, no sean malignos. Pero también tenemos que pensar inmediatamente, ¿será un problema de gestación? ¿Será una gestación de 4 o 3 semanas? Entonces tengo que hacer probablemente una gonadotrofina y decir, no, no es una gestación. Si es una gestación, vamos a evaluar los factores o qué cosa ha pasado con este producto que estaba embarazada. Disculpen. Muy bien. Digamos. Yo les decía anteriormente que existen cuadros clínicos que definitivamente requieren una profundización. Si el paciente está estable, puede requerir hospitalización, porque a veces por consulta, lo normal es investigar por consulta externa. Pero existen casos en los cuales no vamos a poder investigar porque a veces es significativo, no que trastoque la vida del paciente, pero significativo. Entonces nos será importante determinar dentro de la historia clínica si tienen antecedentes, ¿no? Tiene algún sustrato etiológico ya diagnosticado, que hemos dicho bastantes casos, ¿no? Si tiene alguna patología a distancia que esté afectando el órgano blanco como el útero, o cualquier alteración a nivel del eje hipotálamo que esté alterando la función endocrina, si existe un cáncer en el cuello uterino, si existe un cáncer endometrial, y ahondar si ha existido alguna vez algún desorden de este tipo en la historia familiar. Una vez que hemos ampliado el estudio, vamos
a examinar físicamente. Y ahí es importante el cuadro anterior. Si están en una emergencia y es un sangrado de carácter significativo. Si al examinar tengo trastornos de los signos vitales, tengo un examen pélvico, ¿no? Me da la evidencia de que existe un sangrado y que puede esto se continuar, inmediatamente he examinado y encuentro que es una paciente que está inestable. Inmediatamente voy a colocar una vía y voy a transferir a un sitio donde maneje mal el problema hipovolémico. Cuando a veces no es tan necesario porque los ginecólogos pueden manejarlo, obviamente así son pacientes con un síndrome anémico crónico, acuden a la emergencia porque bueno, ya bajaron más de 4 y hay pacientes que están viviendo con 4 y llegan así a la emergencia. Entonces ahí hay que hacer transfusiones. Muchas veces podemos solucionar nosotros, pero si hubiera fallas, definitivamente con signos vitales, tengan un riesgo la vida, pues hay que transferir. En nuestro hospital tenemos la unidad de trauma shock y al toque compensan y después podemos seguir el estudio, ¿no? También es importante que en ese momento piensen, como decíamos anteriormente, en una gestación. Y por eso inmediatamente tienen que pedir gonadotrofinas coriónicas, porque muchas veces pueden ser pues de 2 semanas de implantación y causa hemorragia, o 3 o 7 semanas. Inmediatamente también van a pedir su hemoglobina y hematocrito. En esta diapositiva, que es parte de la FIGO, deberían puesto también el grupo sanguíneo, que es importante, cualquier evidencia de descompensación, ¿no? Con esto ya establecido, y no es una paciente que hemodinámicamente pueda descompensarse, vamos a una evaluación mucho más intensa, en la cual podemos hacer ultrasonografía para descartar los factores estructurales que pueden estar produciendo la causa del SUA, del sangrado uterino anormal, y pedimos pues todo aquello que está concerniente a los factores de una violación, plaquetas, factores de coagulación, tipo de protrombina, tenemos que ver cómo está la función tiroidea, tenemos que ver cómo está su sistema endocrino, si no existe alguna falla en ella. Y, por último, pueden emplear lo que llaman un screening cervical. Generalmente a veces hay evidencia de que sea un pólipo sangrante, ¿no? En muchos casos extirpamos y lo cauterizamos. También pueden encontrarse con cáncer en la cual tengan que tomar biopsia cervical o mínimo hacer un Papa Nicolau o hacerlo en la primera clase. El doctor Donaire nos enseñó a hacer un test de Schiller y poder ver Schiller positivo o Schiller negativo, una prueba de IVA, que les permite a ustedes decir, porque este es un sangrado en capa permanente, ¿no? Estamos hablando de grados no avanzados de cáncer. Esto es para resumir ya en castellano. Bueno, hay que pedir gonadotrofina coriónica humana para extraer el embarazo. Hay que hacer un hemograma completo. Y acá cuando viene un hemograma completo, está asociado también lo que les decía anteriormente, que no figure en la lámina un grupo sanguíneo para saber, en caso que requiera transfusión, las pruebas endocrinas, las pruebas de coagulación, las pruebas para descartar hemorragia cervical, les decía PAP, cultivos. Acá es importante lo que puso en el foro el doctor, puede hacer, hay ácido acético en cualquier emergencia, y se puede hacer, ¿no? Y estudio de la cavidad endometrial, ¿no? Puede ser ecografía, biopsia, hidrosonografía, esteroscopía. El tratamiento, básicamente, está referido a inhibidores de COX-1 y COX-2. El ácido tranexámico, el etamcilato, los progestágenos orales, los anticonceptivos orales combinados, los análogos o agonistas del sistema hipotálamo hipoficiario ovárico, ¿no? Y los dio con levogenestrel. Eso es lo que básicamente el esquema
que me imagino van a tratar. Importante reflexionar que esto, una hemorragia, al ser catalogada según la clasificación de Parcoin, va a depender de su grado de sangrado para actuar. Si es un grado masivo, no voy a emplear AINES, no voy a emplear ácido tranexámico, puedo utilizar ácido tranexámico paralelo, pero a lo mejor requiere una paciente inmediatamente un trastorno y una evidencia quirúrgica. O sea, estos son los tratamientos médicos en aquellos pacientes que tienen una hemorragia no significativa y que puede no trastocar su vida. Nos permite hacerlo para poder establecer la etiopatogenia. Sin embargo, cuando existe un cuadro severo, que es aquellos que siempre tenemos que ver, no tendría ningún efecto rápido. Falta su proceso de absorción, su activación en hígado, muchos de ellos se activan a nivel hepático. Lo que sí es importante, a mi modo de ver, en una hemorragia, es que establecido la magnitud del sangrado y el riesgo que puede, y trastornos, digamos, de los signos vitales en un tipo de hemorragia, yo creo que sigue siendo vigente la dilatación y el grado. Ha pasado años y años para aquellos casos en los cuales existen problemas de endometriosis. Han pasado tantos años y sigue siendo la primera herramienta para cesar la hemorragia que puede existir. Muchas veces, cuando no había estereoscopía, al hacer un legrado uterino sacábamos pólipos. En el estudio anatomopatológico venía pólipos. Ahora, con el advenimiento de nuevas técnicas y evidencias, y se puede ver, ya se puede hacer selectivamente sacar pólipos, por ejemplo, ¿no? Sacar focos endometriales de procesos infecciosos localizados, ¿no? Puesto que hacer un legrado, por ejemplo, en una dama que nunca ha tenido relaciones sexuales, que es adolescente, no vamos a hacer este procedimiento. Estamos hablando de personas que tienen una etapa reproductiva. Esta también es una técnica de destrucción, ¿no? Porque se libera, pero se tiene que llegar a la parte basal, ¿no? A sacar hasta la parte basal. Un legrado sostenido, no tan fiero ni tan intenso que te pueda llevar a un síndrome de Asherman, ¿no? Muchos casos a veces en damas que han cumplido su fecundidad, ya no desean reproducción, puede emplearse ya una técnica de destrucción endometrial como es la ablación endometrial, ¿no? O sea, que se busca una cenequia que está discutida actualmente, está discutida si se debe hacer una ablación total endometrial, ¿no? O sea, sacar todo el epitelio, llegar hasta la capa basal de la cavidad endometrial para que luego eso se pegue y se produzca un síndrome de Asherman. Y con eso pararle, ¿no? Las intervenciones sobre el útero, ya esto vamos a procedimientos histeroscópicos, ya se pueden hacer poliuretomías selectivas, se puede hacer miomectomías submucosas, dependiendo si es un tipo 1, tipo 2, tipo 3, 5, se puede hacer, ¿no? Cuando es definitivamente fácil de acceso, ¿no? Hay una clasificación para ver histeroscópica para poder proceder a aquellos pólipos que no son totalmente intramurales. Hay histeroscopistas que sacan hasta el 50% y van, y les va bien, con riesgo de una perforación, por supuesto. Pero hay también histerectomías subtotales, hay que sacar todo el útero. Hay histerectomía total e histerectomía radical. Cuando hay sospecha, por ejemplo, de que sea un proceso neoplásico endometrial, ¿no? En los últimos años, en algunos sitios, y bueno, ya es un trabajo que hemos ido acumulando y empezamos a publicarlo, hemos hecho, y esto básicamente por problemas de suelo pélvico, porque cuando uno hace una histerectomía total, existe más posibilidad posteriormente de prolapso apical, que se llama, o sea, del fondo del útero, cuando uno saca todo el útero. Nosotros venimos propugnando una histerectomía subtotal,
pero agregamos una conización y dejamos el soporte para el suelo pélvico en el ápice. O sea, en lo que viene, podría hacerse el defecto apical. ¿Por qué? Porque son elementos, el útero sacro y el ligamento de McEnroe, que son parte componente del anillo paracervical, ¿no? Impiden el descenso de la pared anterior, en lo que vamos a ver más adelante. Entonces, peor si es joven. Bueno, hay teorías, y muchas teorías, por ejemplo, de dejar el cuello, porque tiene que ver mucho con factores simpáticos, que tiene que ver mucho con las relaciones sexuales. Un trabajo que hizo en Estados Unidos el doctor Kepling, que evidencia que el total de úteros sacados, el cuello no tenía por qué sacarse, todo era benigno. Nosotros no tomamos la conización como un elemento para prevenir el cáncer de cuello uterino, no. Lo hacemos para saber que lo que estamos dejando no tiene ninguna lesión. Y como muchos de nuestros pacientes son de nuestra sierra o de nuestra selva, a veces se pierden, pero estamos seguros que no hemos dejado, y generalmente como va a estar el epitelio columnar una conización, probablemente no pase nada. No nos ha pasado nada ni nada ha regresado. Pero yo pienso que en pacientes jóvenes que tienen vida sexual activa, tal vez tengan que ver, siempre y cuando no exista nada a nivel de cuello uterino, pueden hacer una mastectomía subtotal, ¿no? El resto de procedimientos no son discutidos, puede hacerse, ¿no? De acuerdo al criterio del cirujano. Sino que esto es un comentario porque en nuestro hospital tenemos ya muchos casos de histerectomía subtotal, a veces estos 8 años, 10 años prácticamente que venimos haciéndolo para conservar y vamos viendo cómo va quedando el fondo del útero, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Y los que están asociados, por supuesto, no se discute, pueden hacer miomectomías, generalmente en pacientes que no tienen futuro, no han tenido bebés y que desean todavía un futuro reproductivo. Por eso siempre solemos decir que el ginecólogo, dentro de su plan quirúrgico, cuando entra a realizar alguna intervención quirúrgica, tiene que tener algunos criterios básicos. La edad de la paciente para saber si es necesario hacer una cirugía muy extensa en un adolescente, salvo que el caso amerite. Tiene que tener en mente en la cabecita la reproducción. Si esa paciente todavía desea tener vida reproductiva y ver si dentro de la intervención quirúrgica permite solucionar y salvar el útero. Tercero, preguntar sobre el futuro reproductivo. Cuarto, la posibilidad de daño, de efectos colaterales con la actitud quirúrgica que uno tiene ante un sangrado uterino anormal. Y por último, últimamente, que lo que nosotros pensar también en el suelo pélvico, que tenga un elemento de sostén y no se produzcan tantos defectos apicales que se observan más después de una histerectomía total. ¿Qué más les podríamos decir? Bueno, son las preguntas que ustedes quieran hacer. Tienen sus fuentes de información y tienen la lectura que le hemos dado, que ha sido bastante amplia. Y esperamos pues que ustedes, cuando lleguen a su internado, ya no estemos con el criterio de hemorragias uterinas anormales disfuncionales, sino que los tiempos han cambiado y desde hace 5 años tenemos que acostumbrarnos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en esta exposición, que a cada momento quería decir hemorragia uterina, ¿no? Ya no se puede hablar de hemorragia uterina, sino de sangrado uterino, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Donaire, muchísimas gracias, distinguidos alumnos. Doctor Torres, disculpe, hay dos preguntas que le han enviado los alumnos, no sé si las podía responder. No las estoy viendo acá, estoy tratando de verla. Le puedo leer si gusta. Por favor, encantado. La primera es de la alumna María Alejandra Burgos. María Dice lo Alejandra Burgos. siguiente, doctor, eso de evaluar en un periodo determinado de tiempo, me imagino que se referirá al sangrado.
¿en qué tiempo se evalúa? ¿En qué periodo, digamos? ¿No? ¿En un mes, en un año, etcétera? Esa Mira, es una pregunta. ¿recuerdan bien? Porque yo estoy ahorita, sí, sí, perfecto. Lo que yo les he puesto acá, pasados los 6 meses tienen que seguir evaluando si es que no es significativo. Por eso había puesto este cuadro. Este cuadrito de seguida alumna le permite ver si no existe ningún trastorno hemodinámico que produzca inestabilidad a la paciente, uno puede hacer esto. De hecho, no va a esperar un año, esto se puede hacer en menos de un mes, la evaluación, y encontrar la clasificación, y ir con esto a la clasificación de Parcoin. Son miomas, y encuentro que son miomas submucosos, no voy a seguir permitiendo que esa paciente, si son pólipos, son evidencias estructurales, pues tengo que intervenir quirúrgicamente. Si son trastornos de carácter funcional, no. Tiene que ver con colopatías, tengo que ver cómo regular, por ejemplo, las heparinas. Si es un paciente con insuficiencia crónica renal, es muy difícil, habrá que coordinar con el nefrólogo, ¿no? Neurólogos. O sea, son estudios que van paralelos, ¿no? La idea es, ¿permite hacer estos exámenes? Sí, pero no pasar pues un año, ¿no? Esto se hace en 15 días, todos los estudios, y se toma la determinación de la corrección del empleo del tratamiento médico o el tratamiento. Doctor, hay otra pregunta. ¿Cómo no? Otra pregunta que dice lo siguiente. Es de otra alumna, María Alejandra Montes. Dice lo siguiente. Doctor, cuando habló de los pólipos mencionó que eran los más frecuentes, pero luego habló de los leiomiomas, que eran también frecuentes. Entonces, ¿cuál de ellos se presenta con mayor frecuencia? Miomas. Ahí tuvo un lapsus. Miomas. Hay damas que viven y mueren con sus miomas. El problema es diagnóstico y que no causan sintomatología. Intramurales, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta. Dice, ¿el test de Schiller es equivalente al IVA? Bueno, son diferentes en cuanto a la metodología, pero la interpretación es la misma. Y eso está muy bien explicado en el foro que justo usted lo desarrolló, en la diapositiva. Son diferentes instancias, pero la imagen es captar las zonas eh, donde no capta, es Schiller positivo, y ahí se actúa sobre eso ante la sospecha de un proceso maligno. Aquí hay otra más, dice, de una alumna, Diana Limo. Doctor, buenos días. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento farmacológico? Dice. Pero Ya, no es sé a una qué buena pregunta. patología se referirá. Ese es el problema que siempre existe, que muchas veces en la emergencia comenzamos a dar, digamos, para parar el dolor damos epo-provera o damos progesterona y levantamos, porque no es significativo. El problema es que eso es la solución transitoria y no cura, porque no han ya establecido el diagnóstico. Por eso es importante ahora establecer y tratar de buscar la causa que está originando el sangrado uterino anormal. Si no es significativo y no requiere hospitalización y no requiere una emergencia, tranquilamente por consultorio externo se le puede dar su AINES, su ácido tranexámico, a la consulta, y ahí comienzan a hacer todo el estudio. Ustedes me podrían decir, las consultas a veces son espaciadas, y eso sí es cierto, pero en lo posible cuando uno pone interés, prácticamente puede estudiar a una paciente y establecer un diagnóstico y ver por qué tiempo va a ser el tratamiento médico. Pero lo más importante es establecer el diagnóstico. Muchas veces corregimos, doctor Nari, ahí el sangradito que viene que no tiene riesgo con la vida, le damos y le queremos ciclar, pero no hemos establecido si obviamente es un problema endometrial, si es un problema ovárico, si es un problema hipoficiario, porque no lo hemos estudiado a la paciente. Y son pacientes que como lo pasa ya se van, no regresan.
regresan otra vez cuando existe otra vez ya pasado el efecto hormonal. Yo creo que lo importante es diagnosticar y a partir de ello establecer un tratamiento, digamos, permanente o gradual. Muy bien, muchas gracias, doctor Torres. Muchas gracias, señores alumnos. Será hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias, doctor Donaire, gracias, alumnos. Muy bien, nos veo, me olvidó la palpita. Y más bien disculpen por eso que hubiera sido una buena imagen uterina. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.